Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un evento que tuvo lugar hace aproximadamente un mes. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en realidad el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO hizo, declaró hace más de 25 años, porque fue exactamente en el año 2000, sí, 25 años, declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad todo el patrimonio de la manzana de la Compañía de Córdoba y las estancias jesuíticas, todo ese conjunto. Bueno, justamente al cumplirse 25 años, estamos dedicando este programa a este evento que es trascendente. No sé si nuestros oyentes saben, probablemente no, que para inscribir un bien en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad o en la lista de Patrimonio Natural o en la lista de Patrimonio Mixto de la UNESCO, en cualquiera de esos rubros o especialidades, hay que trabajar años y años en presentaciones, con evaluaciones, con visitas in situ. Bueno, y yo tuve la suerte, el privilegio de trabajar intensamente en esta declaratoria porque se empezó a gestionar desde la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, que ahora es Comisión Nacional de Monumentos y Lugares y Bienes Históricos. Bueno, estimados oyentes, como les decía, esta declaratoria tuvo lugar en noviembre del 2000 y este circuito de la manzana de la Compañía de Jesús comprendía y comprende la iglesia de la Compañía, la más antigua del país, la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio de Montserrat. El circuito jesuítico se completa con las 5 estancias jesuíticas en el interior de la provincia. La de Altagracia, que es del año 1643, construida en 1643. Después tenemos la de Candelaria, que fue construida en 1618, que está tras la sierra, más alejada de las otras. La de Carolla, de 1616. La de Jesús María, de 1618, y la de Santa Catalina, que es la más grande, probablemente la más bella de todos, en Ascochinga, en 1622. Los jesuitas crearon en Córdoba un sistema religioso, político, social y económico sin precedentes en el contexto americano y mundial de la época, que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII durante más de 150 años. En realidad,
el trabajo de los jesuitas en la Argentina había empezado en, había empezado en lo que luego sería nuestro país, en la zona de Misiones y colindante hoy con Paraguay y Brasil. Ellos fundaron las misiones jesuíticas eh, de guaraníes, que fue el primer lugar donde se tradujo el Evangelio al guaraní y donde los jesuitas inculturaban, que era una manera muy especial que tenían ellos de evangelizar, eh, manteniendo los aborígenes su libertad y dedicándose a tareas de agricultura y también al aprendizaje de oficios que les enseñaban los hermanos de la compañía. Bueno, pero para sostener ese sistema de las misiones jesuíticas eh, con recursos, los jesuitas, que eran grandes cerebros, que todos tenían profesiones, o sea, obtenían títulos universitarios previos al ingreso a la Compañía de Jesús, porque esa es una norma de la compañía. Bueno, ellos necesitaban, como les digo, recursos económicos para sostener estas construcciones de Córdoba, que son la manzana de la compañía, que está ubicada en el centro de la capital, donde están estos monumentos que les detallé, y las estancias jesuíticas distribuidas en distintos pueblos o ciudades de la provincia muy próximos a la capital, salvo Candelaria, que es la que está más lejos. Eh, sistema, como les decía, eh, en este sistema de las 5 estancias jesuíticas, solo 2 han conservado su entorno rural originario, otras 2 quedaron en entornos periurbanos y otra constituyó el núcleo generador de una estructura urbana. Bueno, este sistema religioso, político, económico, legal y cultural, donde se complementaban establecimientos urbanos y rurales, posibilitaba a la compañía, como les acabo de decir, el cumplimiento de sus metas evangelizadoras y educativas. Fue única en el contexto cultural americano, con especialidades productivas en cada una de las estancias. O sea que la producción a la que se dedicaban los establecimientos de las estancias jesuíticas estaban cada una, digamos, estaba diversificada. Unas se dedicaban a trabajar y a criar yeguas, otras se dedicaban a la como por ejemplo la de Jesús María, se dedicaba a la vitivinicultura, bueno, y así sucesivamente distintos cultivos y emprendimientos. Eh, fue única, como les digo, en el contexto cultural americano y esto hizo que florecieran en la provincia, que de por sí era una provincia muy, muy rica, y de hecho cada una de estas estancias estaba sustentada a partir de la construcción de complejos sistemas hidráulicos. O sea, cuando llegaron al territorio de Córdoba, los jesuitas buscaban estos espacios próximos a Córdoba capital, donde hubiera espejos de agua, que se llamaban tajamares, y que facilitaban todos los emprendimientos que ellos desarrollaban, de tipo productivo, que ellos desarrollaban en las estancias.
Eh, Poseen todas las estancias jesuíticas, iglesias y ámbitos de residencia, construcciones con valores arquitectónicos que se han mantenido hasta el presente. Por eso fueron inscriptas en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad como serie de conjuntos. Se supone de conjuntos arquitectónicos, estamos hablando. Hay que tener, haciendo un poco de historia, tenemos que tener en cuenta que los jesuitas se radicaron en Córdoba a principios de 1599, aunque los primeros en llegar habían sido los padres Angulo y Barzana en 1587, pero la orden se estableció de manera efectiva en 1599. Fundaron el noviciado hacia 1608, luego el Colegio Máximo en 1613, que actualmente es la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Colegio de Montserrat en 1687. El Colegio Máximo fue el origen fundacional de la Universidad Nacional de Córdoba, que como les dije, es la más antigua del país y es la segunda en antigüedad en toda América del Sur, después de la Universidad de San Marcos en Lima. Bueno, vamos a ver cómo era este complejo que ellos desarrollaron, primero en la manzana y luego en las estancias. Eh, Cuando los jesuitas comenzaron esta tarea, como les digo, desde su llegada, y permanecieron desarrollándola de manera ininterrumpida hasta que en 1767, por una orden del rey Carlos III, por una cédula real que ordenó en 1767 la expulsión de todos los jesuitas de América. Con lo cual, esto significó una gran pérdida, no solo desde el punto de vista de las construcciones y del desarrollo económico que ellos estaban generando, sino también del desarrollo educativo que generaron ellos. Vamos ahora a la manzana de la iglesia a la manzana de la Compañía de Jesús, que está ubicada en el centro de la capital. Se empezó a construir en 1646 por un legado del padre Manuel Cabrera, y en cuanto a la bóveda de la iglesia, es una construcción maravillosa porque fue construida por el hermano jesuita Felipe Lemer, que era constructor de barcos y que la construyó absolutamente en madera de cedro, llegada desde las Misiones, con una estructura de quilla de barco invertida. El maderamen, que carece absolutamente de clavos, está todo perfectamente encastrado, presenta una maravillosa ornamentación policromática, con unas pinturas que son absolutamente un sueño. La fachada es austera, como todas las construcciones de la compañía, es de piedra, con muros de 1,5 metros de espesor, con 2 torres con sendas veletas. En una de las veletas había se encontraba el anagrama de la Compañía de Jesús y en la otra la frase Ave María. En cuanto a la sacristía de la capilla doméstica, es una de las construcciones eclesiásticas más antiguas del país. Era la antigua
capilla privada de la residencia de la Compañía de Jesús, eh, y funcionó así entre 1644 y 1668. En cuanto a la antigua sede de la universidad, conserva el escudo labrado en piedra en la parte exterior del claustro, el salón de grados y la biblioteca mayor. Eh, el salón de grados ocupa el lugar de la capilla de españoles en la iglesia de la compañía. Hay que destacar la magnífica biblioteca formada por libros del Colegio Máximo y del noviciado de la compañía, que se conservó y que luego se incorporó a esa biblioteca toda la biblioteca de Dalmacio Vélez Sarsfield, y en ella se encuentran los manuscritos del Código Civil argentino. Bueno, este año se cumplió un cuarto de siglo de que la provincia recuperó una parte importante de la colección jesuítica de libros, porque esa colección, que era, como les digo, una colección valiosísima, eh, en 1810, por orden de Mariano Moreno, se trasladaron una cantidad muy importante de libros para que fueran, con la idea de que fueran la base, el, el, el punto de partida de la Biblioteca Nacional, de la cual él fue fundador. Esta colección fue devuelta, había partido en 10 cajas, y el 28 de septiembre del año 1999, hace más de 25 años, el ex rector Hugo Yuri resolvió iniciar el proceso de recuperación y presentó una solicitud formal al entonces presidente Menem. Menem emitió un decreto por el cual se ordenaba la restitución de los libros de la Biblioteca Nacional que pertenecían al patrimonio jesuítico, pero no se concretó. El entonces director de la biblioteca, prefiero no nombrarlo, no concretó esa orden, pero luego sí se concretó cuando llegó Francisco de Lich como director de la Biblioteca Nacional. Bueno, la colección jesuita está hoy en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, y para acompañar el ambiente de la biblioteca, mientras se recorren las 6 salas de la colección, se escuchan las composiciones de Domenico Cipoli, que fue el gran compositor ítalo-español, que era un jesuita, que vivió en el periodo colonial y que ejercía como organista en la iglesia de la compañía. Bueno, con esto, estimados oyentes, yo soy una apasionada. Yo me eduqué en una universidad que era jesuita, fundada por los jesuitas y gestionada por los jesuitas en ese entonces, la Universidad Nacional, la Universidad del Salvador, y siento un profundo orgullo de la formación que recibí de los jesuitas. Bueno, ahora vamos a recibir a nuestros invitados. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en nuestro programa a Eduardo de Bianchetti, que es arquitecto, que sumamente versado en los temas de patrimonio y que tiene una historia muy larga de concreciones en el área técnica de la Comisión Nacional ahora se llama de Monumentos, ¿es?
de monumentos y Monumentos, bienes lugares y bienes históricos. lugares y bienes históricos. Bueno, Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Y buenas noches a la audiencia. bueno, despidiendo el año o empezando el año con un programa dedicado a un tema que vos sabés que yo amo especialmente, como es esta declaratoria del patrimonio jesuítico de Córdoba, de la que se cumplieron 25 años, ¿no? 25. Bueno, ¿qué nos podés decir vos que dominás la arquitectura? Yo no soy arquitecta. Bueno, la verdad es que la obra jesuítica en cuanto a construcciones fue monumental en el mayor de los sentidos y en el más amplio de los sentidos. Realmente con su militancia religiosa, pero muy intelectual, convocaron a parte de los mejores cerebros de Europa en ese momento. Absolutamente. Sí, sí, sí. Y con una vocación de servicio enorme, vos por ahí lo nombrabas hace un rato a Cipoli. Cipoli podría haber sido un Vivaldi o un Scarlatti Y en basta cualquier escuchar corte su música. europea. Sí, 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 sí. No es nada menos que Un, Vivaldi o Scarlatti o sí, sí. Pergolesi. Y lo mismo con los arquitectos de Bianchi, se me fue el nombre del otro que trabajó que también acá en la Manzana de las Luces, y internacionales, porque había mucho centro europeo, el mismo Sí, de la sí, Iglesia de la eran de Compañía. distintas nacionalidades. Sí, sí, una verdadera internacional muy intelectual, con un nivel intelectual soberbio, y bueno, así es que acá en esta parte de América se hicieron los dos grandes experimentos, como los pueblos de los jesuitas y el sistema de estancias, que es básicamente el núcleo principal era en la región de Córdoba, Claro. eh, y con una arquitectura que era absolutamente imposible en otras regiones de lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata, todavía Virreinato del Perú, pero en esta zona que después fue el Virreinato del Río de la Plata y después la República Argentina. Tenemos pocas, las mayores expresiones del barroco, como en Santa Catalina o Altagracia, que tiene una planta completamente distinta a las normales de las iglesias de esta parte de América, que ustedes ven, la mayoría son todas iglesias en planta en cruz latina, con testero recto, con retablos pueden ser sí barrocos o incluso rococó acá en Buenos Aires, que tiene un desarrollo arquitectónico un poco más tardío, pero en las iglesias de Altagracia la planta es una sola nave que se ensancha con una delicadeza única y se transforma en una especie de falso crucero con una cúpula que le da una fluidez barroca que es muy difícil de encontrar en cualquier parte del Imperio Español. O sea que ellos fueron revolucionarios también en la Sí, arquitectura. totalmente, totalmente. Uno ve los altares de escayola, los retablos de escayola de Santa Catalina, y no era común, no era para nada común. El retablo del altar mayor de Altagracia o el de Jesús María son realmente cosas muy interesantes. La mismísima iglesia de, de la Compañía en la Bueno, Manzana la iglesia Jesuítica de de la Córdoba compañía es una obra de arte es monumental. monumental. Uno ve la capilla doméstica, que es como la reproducción de la Eso te iba. bóveda esta que señalabas. Claro. Sí, sí. Y es, digo, a mí que me interesa mucho el tema de la arquitectura barroca y que los mayores restos de edificios más o menos barrocos, pero sobre todo nosotros tenemos en los altares, en los retablos, el barroquismo, en las imágenes religiosas, porque no. Primero porque, por ejemplo, en Buenos Aires el desarrollo de la arquitectura se da ya en el siglo XVIII y el mayor desarrollo es ya con el neoclasicismo más o menos Claro, cuando instalado habían cambiado los estilos. Y además, totalmente. exactamente. Y además Y el porque convengamos que nosotros
fuimos un virreinato más pobre, mucho más Sí. pobre que el del Perú y ni que hablar que el de México. Claro, claro. Pero fíjate que el desarrollo de Lima, México, comenzó en el siglo XVI Sí, y bueno, sí, siguió hasta prácticamente el XVII. sí, Ahí sí. medio que ya se quedaron un poco y el virreinato del Río de la Plata, sobre todo Buenos Aires, empieza a crecer recién en el siglo XVIII. Entonces, es dable esperar que no haya mucha arquitectura barroca. Pero acá en Buenos Aires, la única cosa que podemos definir como una planta barroca es la capilla doméstica del conjunto de lo que era el Colegio Chico en San Telmo, que ahora es la parroquia de Nuestra Señora de Belén, o conocida como San Telmo, y ahí Sí. esa capillita que está en el patio tiene una impronta barroca muy interesante y bastante temprana. Pero en Córdoba el esplendor barroco es total. Sí, sí. Yo que Eh, amo l- el barroco, sí. no, yo no recordaba tu vocación por el barroco, pero yo amo el barroco en la literatura y Sí. siempre cuando lo trabajé en la facultad, porque fui titular de literatura española del Siglo de Oro, lo Ah, vinculaba con la arquitectura y con las artes plásticas, sí, con la sí, sí. pintura, porque realmente es el gran momento de esplendor de España, ¿no es cierto? Claro, claro. Y tienen dejaron tal impronta que yo sostengo que, sobre todo por obra de los jesuitas, y lo podemos ver también en las misiones de mojos y chiquitos en la actual Bolivia y demás, de un barroquismo tan importante que nuestra cultura, la cultura latinoamericana, está totalmente influida, es totalmente barroca. Sí, Uno nuestra lee a cultura García latinoamericana Márquez, es barroca. Basta lee a además, García Márquez hay libros enteros que además lo confirman, o sea, claro, Carpentier, sí, García Márquez, pero todo, Carpentier teoriza sobre el tema. claro, sí, sí, Decime, sí. y contales un poco a nuestros oyentes cómo era la estructura de estas estancias jesuíticas, porque Claro. tenían como un cierto modelo, ¿no es cierto? Sí, sí, con muchas variantes, pero la Bueno, a estructura ver, básica es contanos. la iglesia, la casa de los padres, Sí. porque hay que pensar que eran cuatro o cinco sacerdotes, una cantidad de trabajadores indígenas o mestizos y esclavos negros. Entonces tenían la casa de los padres, las rancherías, que eran donde vivían los distintos trabajadores, ya sea esclavizados o no, los obrajes, talleres, y normalmente tenían obras de ingeniería de las que no se habla tanto, Ay, sí, exacto. pero es Esos muy tajamares. esos tajamares que eran reservorios de agua que les permitían regar aún en épocas de sequías, que permitían controlar un territorio enorme con muy pocas personas también, porque podían tener los cuadros y los distintos puestos también con algunas, con su capilla y demás, pero dependiendo siempre de la casa principal. El tema de los tajamares es notable. Me cuento una anécdota pequeña. Me invitan este año, en septiembre, a la inauguración de la puesta en valor de una cisterna de principios del siglo XX en Altagracia. Mirá, Altagracia quedó la estancia involucrada en un pueblo que creció a su alrededor y bueno, hoy es claro, una ciudad exacto. bastante importante. Sí. Y resulta que la primera provisión de agua, corrientes, se hace aprovechando una sequía de los jesuitas, la interrumpen y ahí es donde se coloca la cisterna, que está a unas pocas cuadras del tajamar, que era alimentado por varias de estas acequias. No, ellos tuvieron una estructura, desarrollaron una estructura genial, porque en Sí, todos sí, los sí, planos, estás hablando de las cisternas, de los tajamares,
la construcción misma, la arquitectura que ha resistido, que es... Que ha resistido, y otra cosa que también hace a la construcción, porque son cosas que por ahí la arquitectura se ve la obra terminada, pero ellos en Córdoba tuvieron los primeros molinos y hornos para producir cal. Sí, yo los vi. Yo Están, estuve. Yo digamos, me tienen recorrí, yo todo. hasta que salió la declaratoria, la cantidad de veces que fui a Me Córdoba. acuerdo de esos viajes. ¡Ah! Gustavo Araoz era el observador, ¿no? No me, De que venía por no me UNESCO. acuerdo quién era el que venía. No me acuerdo. Lo que me Creo acuerdo que era era Gustavo que Araoz. el delegado de la provincia era Monedero, no, Fernando. no, ¿No estaba Monedero Galvez todavía? era Horacio Ñemi. Ah, mira vos, pensé que todavía Pero estaba. no me voy a Sí, sí. olvidar porque había una estancia que yo no la había conocido nunca, que es porque está tras la sierra, muy lejos, que es la Candelaria. Candelaria, sí, 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 Bueno, y sí. cuando vino, no nos olvidemos algo que yo no dije en mi editorial, pero que toda esta presentación se hizo porque yo gestioné con Telefónica el pago. Acordate que había en esa época una secretaria de Cultura, mejor no nombrarla, que no quería que esto saliera. Entonces, el presidente de Telefónica de Argentina, yo descubrí que era un ex alumno de los jesuitas en España y además Ah, lo llevé a recorrer y nos puso los $50.000 con los cuales se hizo la presentación. Porque acordate que trabajaron todos ustedes, el grupo de los arquitectos y algunos historiadores de Buenos Aires y de la UBA, y también otro grupo en igual Córdoba. en Córdoba. O sea, Sí, esto sí, sí, sí. fue, y bueno, y cuando vino, yo no me voy a olvidar, cuando hicimos la recorrida con Fernández Prida, de la Sota, estaba de gobernador, y Mm, agarró su avión particular y nos llevó con Fernández Prida a conocer la Candelaria, tras la sierra, sí. Es un lugar que es más allá de la Pampa de Olaen, que que está. es soñado, Es soñado. impresionante, sí, 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 sí. sí, sí. No, realmente uno piensa en que hay lugares que todavía hoy son absolutamente alejados y ellos tenían todo un sistema de comunicación, ni que hablar de la potencia económica, pues ellos Sí, criaban básicamente las recuas de mula que terminaban después en el Potosí. exactamente. No, la Eh, verdad es que por algo el poder de la corona española los consideró peligrosos. sí, sí, porque ya eran Bueno, como una cosa, demasiada autonomía para el gusto de los claro, Borbones. exacto. Bueno, Eduardo, te Pero agradezco un bueno, montón. no, por favor, Ahora voy siempre a, que voy a podamos entrevistar charlar a me un, encanta. a un cordobés. Te Fantástico, deseo un más excelente año 2026 y que sigamos igualmente, conversando de igualmente, nuestros amores arquitectónicos. totalmente. Bueno, Chao, un gusto, ¿eh? nos vemos, chao. Abrazo. Pásenla Chao. lindo y muy buen año. Chau, Chao, chau. gracias. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés.
Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina Un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio. fmradiocultura.com.ar. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Federico Raca, que es el delegado de la Comisión Nacional de Monumentos en la provincia de Córdoba. Nosotros en realidad no hablamos de la estructura de la comisión porque ya lo hicimos hace tiempo en un programa anterior, pero bueno, la comisión tiene delegados en todas las provincias y los delegados tienen un peso, por lo menos lo tenían en la época en que tuve el honor de ser su presidenta. Federico, buenas noches, bienvenido a mi programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Magdalena? Un gusto enorme. Bueno, contanos qué representan para vos las estancias jesuíticas, que son un patrimonio maravilloso que tiene esa provincia que por algo fue la docta desde el comienzo. Bueno, sí, hay una imbricación en esto de la docta y las estancias y la manzana jesuítica, que fueron hace ya más de 20 años nombradas como Patrimonio de la Humanidad, digamos, porque, bueno, la universidad que va a ser la primera universidad argentina y una de las primeras de Sudamérica, nace justamente en la manzana jesuítica, digamos, es creada por los jesuitas. Entonces, bueno, nada, nuestro apodo, todo Córdoba en realidad a veces no lo sabe, pero tiene un sustrato cultural que tiene que ver con los jesuitas, ¿no? Hasta el día de hoy. Absolutamente. En realidad los jesuitas tienen que ver mucho con la cultura del país, pero por eso Córdoba es una provincia que, además de ser una provincia rica, los jesuitas supieron llevar adelante ese proceso tan especial de evangelización desde la cultura y la educación que ellos desarrollaron, ¿no? Tal cual. Bueno, digamos, un poco pensar el origen de los jesuitas, digamos. Los jesuitas nacen después del Concilio de Trento, que es empieza en 1540, que eso empieza, en realidad la iglesia tiene un gran problema que es, estamos hablando del siglo XVI, absolutamente. 1500, tiene un gran problema que es que la mitad de los fieles, la mitad de los consumidores, diríamos ahora, se le van con la reforma protestante y arma un gran concilio, o sea, cita a los obispos, a los arzobispos, a los patriarcas, para tratar de modificar eso, primero de reunirse con los protestantes, digamos, lo que nosotros llamamos protestantes, que no lo va a lograr, y nace Trento, que es un concilio muy largo, que dura creo que 30 y pico de años, y que ahí se crean algunas cuestiones. La primera es que en el concilio de Trento nace el barroco, que esto tiene mucho que ver con la absolutamente. Manzana jesuita. El barroco es un movimiento propagandístico, cultural, que crea la iglesia en un día específico en el Concilio de Trento, que determina las condiciones de producción de cultura, digamos, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer una iglesia, cómo tienen que ser los cuadros, que tienen toda esa cosa teatral, monumental, que antes no existía, y eso era para traer de nuevo fieles, ¿no? A las iglesias, acercarlo más a los fieles. Y además porque vos arrancaste diciendo,
el barroco nace a partir de un nuevo, de una nueva época en la historia de la Iglesia, en la historia social de la Iglesia. Exacto. Y vos lo estás explicitando muy bien, y se Sí. transmite a través de la cultura barroca, que en Exactamente. España es la verdadera cultura española, porque el espíritu español es barroco por naturaleza. Claro, y el siglo de oro es todo influido por el barroco. Exactamente, Exacto. exactamente. Entonces, Sí, Córdoba es una fiesta para los que amamos el barroco, obvio, ¿no es obvio. cierto? Y ahí lo que vas a tener es que unos años después, Loyola, con sus seguidores, sus 7 seguidores, van a crear la Compañía de Jesús, cuya primera iglesia, su iglesia central en Italia, en Roma, es la primera iglesia barroca que se hace determinada por los conceptos del barroco. Y claro, y pensemos que, digo, esto está interesante de pensar para no pensar solo casonas viejas, ¿no? Que, ¿de dónde No, vienen, digamos, ¿no? son Y, procesos sociales. exacto, que muestran procesos enormes que nos determinan aún hoy, digamos. Y entonces, en el momento de Trento, la iglesia crea esta nueva orden, que son los jesuitas, que tiene forma de, de ejército, por eso el general de la orden, Claro, digamos. por eso es un general, porque, Exactamente. bueno, San Ignacio había sido un soldado que realmente se convierte y crea la compañía a los 35 años, que Es una locura. hoy a los 35 años una persona es muy joven, pero no en el siglo XVI. Exacto, exacto. Bueno, y los jesuitas van a tratar de buscar, se acaba de descubrir hace pocas décadas América, y ellos van a través de la cultura, o sea, la creación de colegios y universidades, tanto en Europa, sobre todo en Francia y en el Nuevo Mundo, y en Oriente, digamos, pensemos que a los 20 años de creado durante el siglo XVI, los jesuitas tienen 3 ministros en la corte del emperador chino. Es una locura, digamos. Sí, sí, sí. Es una locura. Y vienen a América y van a crear, entre otros lugares, lo que se llama la provincia, porque bueno, los Claro, jesuitas se estructuraban en porque ellos los provincias. dividían en provincias. Exactamente. La La estructura provi- de la orden, de la compañía en el mundo. Exacto. Y la provincia que nosotros desde Córdoba se capitaneaba, digamos, era la provincia del Paraguay, que Exactamente. unía Córdoba El con la Asunción. capital estaba en Córdoba, o sea que Exactamente. Córdoba fue la capital de algo muy poderoso. Tremendamente grande y que tenía 2 sentidos, educación y producción. Sí, Entonces vos tenés en la manzana jesuítica, que está en el centro de Córdoba, tenés varios, digamos, monumentos que te los quiero nombrar, el Colegio de Montserrat, la sí, sí, sí. universidad, digamos, y tenés al lado, todo esto está junto, ¿no? En una misma manzana está la iglesia jesuítica, Y la capilla doméstica, que es y una la capilla joya. doméstica, que es una locura, sí, exactamente, que es una locura. ¿Sabés que en la capilla doméstica hicimos la presentación oficial de todos me acuerdo que eran 14 kilos, porque los tuvimos que pesar para llevarlos a París, a la UNESCO a París, 14 kilos de papeles en esa época que no existía el email y la computadora para mandarlos por computadora. Claro, para lograr el nombramiento de Exacto, yo la me fui con una declaración. valija con toda la presentación, porque te pedían 4 o 5 juegos, no me acuerdo cómo era, todo papel. Sí, Claro, sí, fue, y además participó gente, mucha gente de la provincia de Córdoba, eh, de la más valiosa, arquitectos, historiadores, y también de Buenos Aires, o sea, fue un trabajo conjunto. Ramón sí, Gutiérrez tuvo mucho que ver con eso, porque yo supongo que aunque sea de nombre lo conocerás a Ramón sí, sí, Gutiérrez, sí, y que es una eminencia y que
con el cual compartimos nuestra formación jesuítica. Qué hermoso eso. Sí, Josefina Piana, Pablo Josefina Canedo, Piana, sí. Pablo Canedo Claro, Pablo, sí, Pablo que sí. acaba de fallecer hace un mes, Mirá, mi gran mirá, amigo, mi formador, con mirá. Josefina, sí. Y bueno, y desde lo político, el apoyo de No, José el Manuel apoyo de la de la Sota. Sota fue impresionante. Claro, claro, Sí, sí, sí. claro. Sí, sí, Sí. entre la comisión y Córdoba, la verdad que se hizo algo muy valioso en su momento, ¿no? Sí. Sí, Y la empresa telefónica de Argentina que nos puso los $50.000 que en ese momento se invirtieron totalmente en pagarle a todos los investigadores que claro, trabajaron. muchísimo tiempo. Bueno, y siguiendo en la línea del tiempo, si querés Sí, seguimos, eh, las estancias eran productivas, digamos, las estancias jesuíticas que están en Córdoba, que están en el famoso camino de las estancias, eran productivas, producían todo lo que necesitaban los jesuitas y vendían, con lo cual financiaban la universidad, digamos. Eso, eso va a durar hasta la expulsión de los jesuitas, digamos. Se nacionaliza la universidad y luego, eso es fin de 1600, si no sí, recuerdo mal. exactamente. Bueno, Fin de ellos son expulsados por las Real Cédula de 1767 y vuelven 1767. recién en 1860. Exacto. Y entre medio tenemos un hecho desgraciado para el interior del país, que es la Revolución de Mayo, un hecho tremendo, pese al modelo histórico mitrista, digamos. El gobierno que se crea en Buenos Aires manda 6 eh, grandes ejércitos a someter al interior. Uno viene a Córdoba, uno va a Paraguay, para nombrar los que nos tocan las estancias, digamos. El que va a Paraguay, hace poquito me tocó estar allá, es comandado por Belgrano, Manuel Belgrano, considerado el gran canalla en Paraguay, digamos. Cuando uno lo ve desde ese lugar es como muy fuerte. Darse cuenta que, por ejemplo, el club de fútbol más importante, uno de los dos más importantes del Paraguay, se llama Cerro Porteño, y se llama Cerro Porteño porque Belgrano había llegado con el ejército mandado por Buenos Aires, llega a ese lugar con una serie de discursos Federico, muy realmente democráticos. yo me doy cuenta de que sos un archiapasionado por la historia, Sí, pero me gustaría, como nos quedan pocos minutos de tu entrevista, que sí. cierres con el significado que tiene para vos o para la provincia de Córdoba, para la Argentina, diría yo, eh, exaltar hoy este patrimonio jesuítico de las estancias, la manzana de la compañía, etcétera. Bueno, a mí me parece que son centrales en el patrimonio de Córdoba. Me parece Y que, del país. y del país, y sí, de Latinoamérica, digamos, eso se relaciona básicamente con Paraguay y con Bolivia, que son los lugares jesuíticos por excelencia, digamos, donde hay modelos similares de estancias y de universidades, y que nos permiten mirar otra historia, una historia que no es contada y que tiene que ver con el sometimiento del interior por las grandes capitales. Eso es lo que me parece más significativo. Claro. Y más allá de que los lugares son maravillosos, que los invito a todos a venir a disfrutar de las estancias que están muy bien, en Córdoba están muy cuidadas, y bueno, y ¿Están la bien en este manzana. momento? Porque yo hace muchos años que no voy. Sí, están muy bien, y ha habido intervenciones en el último tiempo de parte de cuando estaba la Comisión Nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba que tendieron al resguardo, digamos, o sea que están muy bien, la verdad que sí, y la manzana jesuítica de Córdoba, que está en pleno centro de Córdoba, digamos, Sí, la manzana 1, manzana es una es manzana de increíble. las luces, realmente. Exactamente, es el equivalente a la manzana de las luces de Buenos Sí, Aires. de Buenos Aires. Yo te Claro. diría que está mucho, mucho mejor. Yo hace mucho que no voy a Córdoba, pero está mucho mejor la manzana de las luces de Córdoba que la manzana de las luces de Buenos Aires, que Mm, está bastante abandonado todo. Todo el circuito de San Telmo sí. está muy, muy poco valorizado. Está Sí, valorizado por el turismo que lo visita, pero también el turismo, sabes que depreda, ¿no es sí, tal cierto? cual.
Tal cual lo conozco y coincido con vos, sí. O sea, que le faltaría. el mejor patrimonio, tenemos algo, no es que no tengamos nada, pero nada, es la manzana, la iglesia de San Ignacio, pero Sí. esa es una manzana fundacional. Hay que pensar que allí estuvo el primer colegio nacional, el primer colegio que fundaron los jesuitas y después se convirtió en lo que hoy es el Nacional Buenos Aires, Obvio, sí, ¿no? sí. El Museo de las Luces también es una maravilla para los que visitamos, Exactamente, con todo lo que exactamente. cuenta. Sí, sí, sí. Claro, todos los pasadizos esos que conectaban desde la manzana de las luces con el río, ¿no es cierto? Obvio, ¿Eh? tal cual, Magdalena. Bueno, Coincidimos. coincidimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me parece, te agradezco mucho la presencia de nuestro programa y tu orgullo por tu condición cordobesa, que yo también admiro porque es una provincia que me encanta y que quiero mucho. Conozco muchos cordobeses. Te mando un abrazo gigante y gracias por lo que hiciste por Córdoba. No, por favor. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, un programa especial. Estamos en el primer día del año. Quiero decir unas palabras acerca de este programa, acerca de el conjunto de la manzana jesuítica y del patrimonio jesuítico de la provincia de Córdoba, que nos comprende a todos, porque es uno de los patrimonios más importantes del país y porque habla de una espiritualidad que fue la espiritualidad de la Compañía de Jesús, un misticismo activo, un misticismo creador, un misticismo que se sobreponía a las contingencias de la naturaleza y que construía y que educaba y que evangelizaba y que entendía a la educación como una forma de liberación de los pueblos, ya en el siglo XVI en adelante. De ahí, de esa cultura y de esa tradición venimos. Y un saludo porque estamos inaugurando un nuevo año y ya hicimos algunas reflexiones acerca del año que se ha ido. Ha sido un año difícil para la Argentina, un año donde la cultura, que es mi mundo de pertenencia, mi patria de origen y de pertenencia, como les digo, ha sido muy vapuleada en la Argentina. No se le han asignado recursos desde el gobierno nacional. Los museos están librados a lo que pueden hacer con el apoyo de sus asociaciones de amigos. Y así pasa con otros estamentos de la cultura de un país riquísimo como el nuestro, donde, como yo siempre digo, cuando me ha tocado andar tanto por Europa, los argentinos somos un país reconocido por su cultura. Les deseo no solamente un fin de año y un buen comienzo, deseo para la Argentina más plenitud, que haya más espacio para la ciencia, para la cultura, para los talentos, para que nuestros jóvenes no se vayan de este país maravilloso que hemos sabido construir entre todos y que exige de nuestros jóvenes, del apego y de la pertenencia de nuestros jóvenes. Con esta reflexión me despido y les deseo el mejor 2026 que todos podamos transitar y que sea en unidad, porque las divisiones nos pierden, la unidad solo es ganancia. Hasta el próximo, no puedo decir este año, próximo jueves, sino que nos reencontramos en febrero.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.